Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Sanabria, soy miembro del CEDIC. Gracias a todos por unírsenos a una nueva charla en este ciclo de charlas que hemos estado organizando. Hoy vamos a tenerle eh, a dos ingenieros agrónomos que nos van a estar compartiendo sus conocimientos. Hoy van a estar con nosotros el ingeniero agrónomo John Rorit de la empresa JR Consultora. El ingeniero Rorit es especialista en tecnología de aplicaciones defensivos agrícolas. Ha dictado varios cursos en tecnología de aplicaciones defensivos agrícolas en Paraguay, Brasil y Argentina. Y también ha dado varias charlas y conferencias sobre tecnología de aplicación de químicos. También va a estar hoy con nosotros el ingeniero agrónomo Milciades Manuel Martínez, egresado de la Universidad Nacional de Itapúa. Él es asistente técnico comercial de Timat Agro Paraguay. Tiene especializaciones en docencia por la Universidad Católica de Asunción. También es especialista y ha dictado varios cursos de tecnología de aplicación de defensivos agrícolas, tanto en Paraguay como en Brasil. También ha presentado charlas y ha dictado conferencias sobre tecnología de aplicación, tanto en Paraguay como también ha presentado su trabajo en el Simposio Internacional de Tecnología de Aplicación en San Pablo, Brasil. Entonces, nuestros disertantes de hoy están más que preparados para hablar del tema que hoy se va a estar presentando, que es sobre la aplicación de defensivos agrícolas. Entonces, haciendo honor al tiempo, me gustaría cederle la palabra a los disertantes de hoy, pero antes mencionarles que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras, y si tienen algún problema para estar observando la presentación, deben fijarse en su pantalla y tratar de mantener el clic en la presentación. A veces cuando alguien comparte la pantalla parece que se pierde, pero lo único que deben ir a la esquina superior derecha y darle clic en la persona que esté hablando. Entonces van a poder ver la pantalla. Sin más, le cedo la palabra a nuestros disertantes. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés por la presentación. Muy buenas noches para todos. Gracias por unirse a una charla más de CEDIC que hoy se está presentando. Eh, yo voy a estar ahora habilitando mi pantalla para la presentación, donde dice John Roerick, se va a estar presentando la presentación. Entonces, muy bienvenidos a todos y vamos a tratar acá con compañeros de trabajo también de presentarles todo un poco lo que es tecnología de aplicación de defensivos agrícolas, ¿verdad? Lo cual también es un tema bastante amplio, en el sentido de que muchos aspectos se tiene dentro de tecnología de aplicación, ¿verdad? Sabemos que todas las problemáticas muchas veces ahora voy a apagar mi cámara. Bueno, ahí sí me confirma Andrés, por favor. ¿Y se ve la Eh, presentación? sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, en realidad yo quería hacer también un resumen un poco de lo que pasó todo hace años atrás, que de alguna manera vino un poco entrando este tema de tecnología de aplicación también en el país. Con toda la tecnología, eso justamente nosotros siempre hablamos acá con John y con otros compañeros. eh, en el 2014, en el 2015, no sé si ustedes se van a estar recordando, he visto, veo acá compañeros también están productores conectados, que tuvimos un ataque de roya excesivamente fuerte que no pudimos prácticamente controlar, ¿verdad? Y se nos escapó de la mano y de repente también como técnico y como productores hemos sentido esa pérdida también porque según estábamos viendo también reporte ese año
más de 2.500.000 hectáreas de soja fueron afectados por esa enfermedad. Traigo a colación esto porque creo que fue el puntapié también que dio una serie de trabajos que se vino haciendo desde esa vuelta, ¿verdad? Inclusive también llegamos a hacer pruebas de fungicidas, mezclas. Después también vino apareciendo los fungicidas multisitios. Se encontró varias soluciones por cual ir mejorando el control de esa enfermedad en aquel momento, ¿verdad? Y también después había otra vez entonces fallas en el control y hemos seguido buscando soluciones y ahí apareció el tema de tecnología de aplicación de defensivos agrícolas. Este tema es bastante amplio, justamente también vamos a tratar de hacer un resumen bien redondeado para que no podamos extendernos bastante. Quería más o menos yo mencionar todo lo que es tecnología de aplicación, todo lo que abarca. Podemos empezar desde las máquinas pulverizadoras, inspecciones. Vamos a estar hablando un poco de lo que es pico, también un poco de calibraciones. Después tenemos también otros aspectos que nos interesaría seguramente más adelante hablar sobre calidad de agua. Justamente también escuché la vez pasada la ingeniera Raisi también en su presentación, estábamos hablando de problemas de mezcla en el tanque, incompatibilidad, o sea, son innumerables temas que no, está implicado directamente la tecnología de aplicación. Entonces, la resistencia también, uno de los problemas, ahí estamos viendo una maleza famosa, ¿verdad? Que se volvió resistente durante el tiempo de producción, principalmente de los rubros de cultivo intensivo, ¿verdad? Y todo también, la resistencia se va relacionado a la tecnología de aplicación. Sabemos si nosotros aplicamos un producto subdosis o sobredosis, estamos estimulando también la resistencia y eso también pasa muchas veces por calidad de pico, calidad de aplicación. La misma cosa en enfermedades, plagas. O sea, todo también, si la eficiencia de aplicación es un poco baja, también estamos creando resistencia a las plagas. Bueno, acá se ve un gráfico más o menos de todo lo que es tecnología de aplicación que engloba, ¿verdad? Si tenemos un problema, todo va relacionado a los cultivos, el equipamiento, productos, clima, el operador y obviamente las plagas que queremos controlar. Y todo esto también tiene una interacción que debe estar funcionando prácticamente como un reloj para que pueda dar una eficiencia del producto que estamos aplicando. Esta es una estadística que usamos bastante también para mostrar y creemos también que esto se hizo en Estados Unidos por el Departamento de Agricultura, pero también nosotros, en los trabajos que veníamos haciendo, es bastante similar las pérdidas en el proceso de pulverización. Un 33% tenemos pérdida por deriva, 33% también mezcla en el tanque, 24% por equipamiento y después los demás en errores de área y errores de dosis, a veces también que tenemos pérdida en el proceso de pulverización. Ahí mirando deriva y equipamiento prácticamente son más del 50%. Y el equipamiento está mal y si elegimos mal un pico o si calibramos mal también estamos dando posibilidad que haya deriva, ¿verdad? Entonces también sobre la máquina pulverizadora lo que queremos un poco enfocarnos también para que se entienda un poco lo que es la importancia de esa máquina y de tenerlo en buen estado para que la producción tenga éxito. Un poco quiero hacer un resumen de las inspecciones de máquinas pulverizadoras que se realiza en el mundo desde la década de los 40 ya se venía ya prácticamente. Lo que se hace básicamente acá es se revisa todo el circuito de pulverización si es que funciona de manera perfecta. Entonces lo que hacen los otros países es le da tipo una habilitación a la máquina por los entes del Estado, digamos, para que pueda estar habilitado en operar libremente por los campos. Es también por una cuestión ambiental también lo que se mira mucho eso, ¿verdad?
y más los países europeos, hay países que son obligatorios, más de 20 países en el mundo tiene la inspección de máquinas pulverizadoras es obligatoria. Entonces también esto tiene, vamos a tomar como ejemplo también los trabajos que se hizo desde el año 98 prácticamente en Brasil, el vecino país que vino haciendo este trabajo para que se pueda estar dando principalmente aumentando la eficiencia en las aplicaciones y también hacer una aplicación responsable cuidando el medio ambiente, ¿verdad? Que son prácticamente dos aristas que queremos cuidar haciendo estos trabajos. Estos entonces son los trabajos que se hizo en Brasil, ¿verdad? Y en Paraguay es un poco también lo que queremos presentar, lo que se hizo en el año 2016, se empezó el trabajo y hasta la fecha, digamos, se llegó a inspeccionar 200 máquinas pulverizadoras. El primer proyecto era 32, que contó con apoyo de la UNICOP y la Fundación Solidaridad, que estaba apoyando para que se pueda hacer las 32 máquinas iniciales. Entonces lo que básicamente se hizo ahí era visitar a los productores, verificar las máquinas pulverizadoras. La primera etapa, entonces ahí se anotaba todo lo que se necesitaba cambiarle. Si necesita cambiarle pico, de repente filtros, algunas partes que la máquina está fallando. Entonces en la segunda etapa se le vuelve a visitar al productor y se le cambia todo lo que se le dejó como recomendación. Se deja la máquina a punto y funcionando, digamos, al 100% para que pueda hacer una buena aplicación. Eso es lo que básicamente se hizo. Y también se sigue haciendo ese trabajo conjuntamente con las empresas que estábamos mencionando, ¿verdad? Cooperativa Colonias Unidas era la empresa que tomó ese trabajo con apoyo de Consoil, que es una consultoría justamente que trabaja en tecnología de aplicación, y como dije, con el apoyo de Unicode y la Fundación Solidaridad. Este trabajo también, como ya mencionó también ahí el compañero, fue presentado también en un simposio internacional en San Pablo, Brasil, en el año 2017. También resaltando un poco que se ha tomado para hacer el trabajo las normas internacionales. De hecho que muchas veces las normas internacionales son un poco duras, pero también nosotros tomamos como base todas las normas para hacer este trabajo que estoy comentando y adaptando un poco a nuestra realidad, ¿verdad? Y también fue aceptado por el comité científico de ese simposio del 2017 y fue presentado en ese simposio. Tenemos la ISO 16119 y la ISO 16122, que son los dos básicamente que regulan estos trabajos. Bueno, entrando un poco en lo que es tecnología de aplicación, entonces hacer una revisión ahí, que es la máquina que más se utiliza en el campo en una zafra. Ahí está 6 a 10 pasar, pero en realidad yo me animaría a alzarle un poco más, 6, 12, a veces dependiendo de los... más cuando tenemos resistencia en control de algunas plagas, entonces las aplicaciones son mucho más. Entonces, para darle nomás un poco de valor a la máquina pulverizadora y mirando un poco a ese, para que podamos hacer una buena aplicación. 5 preguntas muy frecuentes que nosotros también siempre encontramos en el campo hablando con los productores. Siempre nos preguntan cuál es el volumen ideal de aplicación, cuál es el mejor tamaño de gotas, cuál es el mejor pico, qué presión debo utilizar, cuáles son los coadyuvantes, pero también para que podamos responder esas preguntas, hay que ver también algunos aspectos que como productor y como técnico también nosotros somos a veces responsables de hacer bien las aplicaciones. Si estoy aplicando en el momento exacto, si mi pulverizador está en buen estado, bien regulado, si el tamaño de gota que estoy haciendo es adecuado, estoy respetando los horarios, estoy verificando si las gotas llegan donde deben de llegar, si las gotas también está la cantidad adecuada que tiene que ser.
Después también esto siempre llevar en cuenta que si uno de estos no está bien, entonces también perdemos la eficiencia de la aplicación. Momento correcto de aplicación, estado del equipamiento, tamaño de gota, horario, evaluación, calidad de agua también le agregamos ahí porque sabemos que es fundamental también en la eficiencia de los productos que estamos utilizando. Bueno, algunos conceptos básicos. Lo que quiero es hablar un poco de lo que es tecnología de aplicación, concepto, digamos, lo que queremos lograr es producir gotas de tamaño adecuado, bien distribuidas, en condiciones climáticas adecuadas. Esto lo que hace es garantizar una buena penetración y buena cobertura. Lo que nosotros queremos es hacer, al comprar un producto, sabemos que los fitosanitarios también hoy tienen un costo elevado dentro del costo de producción. Queremos que ese producto que estamos adquiriendo como productor o como técnico, que ese producto llegue donde debe llegar y que cumpla esa función que tiene que cumplir. Entonces, debemos estar evitando margen de pérdida. Bueno, para que podamos también nosotros conocer un poco lo que es el modo de acción de los defensivos, depende mucho de esto también para que podamos nosotros elegir un tamaño de gota ideal que queremos hacer. Entonces acá vamos a graficar un poco lo que es los productos de contacto que trabajan por, como dice, ¿verdad? Sobre el haz de la hoja generalmente, y los productos mesostémicos y sistémicos son los productos que ingresan dentro de la planta para hacer su función. El modo de acción de fungicida, acá hacemos más o menos como un ejemplo, digamos, también ponemos siempre a la roya, ¿verdad? Porque es el que siempre da más dolor de cabeza a la hora de controlar. Entonces, tenemos dos tipos básicamente. Los productos sistémicos dividimos otra vez en dos. Los que son acropetal y basipetal, ¿verdad? Lo que son acropetal siempre nosotros ponemos de ejemplo los triazoles, ¿verdad? Los fungicidas que exigen gotas menores, exigen mayor penetración porque tiene una baja, no bajan por la planta, ¿verdad? No baja dentro del sistema de circulación de la planta. Entonces el producto donde se deposita tiene un movimiento leve hacia arriba, pero no hacia abajo. Y después tenemos el basipetal, que tenemos como ejemplo también siempre un glifosato, siempre el glifosato que tiene ese movimiento, digamos, de arriba para abajo de la planta. Entonces, si yo aplico glifosato o otro herbicida sistémico similar, donde toca por la hoja llega prácticamente hasta la raíz, entonces no hay tanto problema en el tamaño de gota. Con gotas grandes sin problema, la penetración no es muy limitante y también al utilizar obviamente gotas grandes, el riesgo de deriva es mucho menos. Tengo un gráfico que explica más o menos lo que estaba diciendo, ¿verdad? El acropetal, donde se deposita, tiene un movimiento leve hacia arriba, y el basipetal es prácticamente de arriba para abajo el movimiento del producto dentro de la planta. La penetración del producto tiene varios aspectos. Digamos que es la capacidad de que el producto llegue en el cultivo, que esté penetrando hasta abajo de las hojas. Esto también tiene muchos aspectos que dependen de que sea una buena penetración a la hora de aplicar. Y uno de ellos es la densidad foliar, el índice de área foliar. La arquitectura de la planta también es muy limitante. Por ejemplo, las gramíneas no tienen mucho problema de penetración, pero así sí las leguminosas, que son hojas más cerradas. Y también el espaciamiento entre surcos también siempre miramos un poco de repente para aumentar el ingreso del producto bajo. Siempre ponemos acá un poco lo que es el cultivo de soja, ¿verdad? El índice área foliar, según Gassen acá, él siempre dice, ¿verdad?, que 4.1 es la relación aproximada. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener 4 metros de hoja en conjunto en 1 metro cuadrado de suelo. Para explicar un poco mejor, es decir, yo agarro 1 metro cuadrado de soja y empiezo a quitar todas las hojas y poner uno al lado del otro, me tiene que dar 4 metros cuadrados.
Entonces, cuando nosotros hacemos la aplicación, no es que tenemos que estar cubriendo 1 metro cuadrado de área, sino que 4 metros de hoja en 1 metro cuadrado. Este es un gráfico que explica un poco lo que es la penetración del producto en comparación con los tipos de gotas que tenemos. Si nosotros trabajamos con gotas grandes, en el cultivo de soja voy a estar teniendo una cobertura de 68% bien arriba de la planta, 12% en el medio y solamente 2% voy a estar llegando hasta abajo del cultivo. En este caso, por ejemplo, si es que yo estoy queriendo controlar la enfermedad, con gotas gruesas solamente voy a tener muy poco producto ahí abajo. Con gotas medias, 77% de cobertura arriba, tenemos 30% de cobertura en el medio y ahí aumenta un poco la penetración, 5% de producto bien abajo de la planta. Y con gotas finas, 81% de cobertura arriba, 38% en el medio y un 10% ya en el bien abajo. Ahora, entonces, si vamos a estar pensando en fungicida, necesitamos gotas finas. Ahí siempre también nosotros consideramos un poco lo que es la deriva que hay que cuidar. Entonces, si yo las condiciones ideales, si tenemos viento un poco fuerte, podemos de repente trabajar con gotas medias. Pero lo ideal es trabajar con gotas finas para control de enfermedad, principalmente en fungicida, porque es el que demuestra en este trabajo, ¿verdad?, que es el que mejor llega bien abajo de la planta. Y acá un cuadro también interesante que muestra el tipo de producto que voy a usar y cuántas gotas por centímetro cuadrado necesito. Entonces, como estábamos viendo, para productos de sistémico no hay tanto problema. De 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado ya es suficiente. Ahí también vemos los herbicidas, como estaba mencionando el caso del glifosato, por ejemplo, ¿verdad? Con 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado ya es suficiente. Y después los fungicidas sistémicos o fungicida de contacto sí necesita gotas fina media para que podamos hacer una buena cobertura en las hojas donde puedan estar las enfermedades. Entonces se necesita generalmente más de 50 gotas por centímetro cuadrado. Y este es un padrón también, digamos, que se tiene para dividir un poco los tamaños de gota. Entonces, pasando los 130 micrones o por debajo de los 130 micrones son muy finas. Y si vamos a hablar de gotas gruesas, ya tenemos que estar por encima de los 200 micrones prácticamente. Este también es un gráfico interesante donde un poco para que podamos responder a esas preguntas que hicimos al principio, las condiciones de temperatura ideales. Entonces, ahí en la primera columna están los tamaños de gotas, en la segunda columna está una condición ideal, y en la tercera columna está marcado lo que son condiciones no aptas. Entonces, ahí sí, generalmente nosotros estamos trabajando para fungicida principalmente, para gotas finas, de 100 a 150 a 200 micrones. Y ahí muestra el tiempo de vida que está y la distancia de caída que tiene. Entonces, para llevar un poco también esto en cuenta, que dentro de las condiciones no ideales, nuestro producto se desaparece muy rápido, se evapora. También es una de las pérdidas que se tiene dentro de deriva. Entonces, las condiciones ambientales ideales siempre también nosotros estamos viendo que el viento tiene que estar de 2 a 10 kilómetros por hora. Cuando el viento está por arriba de los 10 kilómetros por hora, la condición ya no es ideal. Ahí ya la deriva es demasiado fuerte. Entonces, la temperatura tiene que ser lo ideal, menos de 30 grados, y la humedad tiene que estar por encima de los 50%. Inversión térmica también es un fenómeno que generalmente vemos, puede ser bien a la mañanita o puede ser bien a la tardecita. Es cuando
cuando no hay circulación de aire básicamente. Generalmente a la tardecita cuando el suelo está, digamos, bien caliente en tiempo de verano y cuando va cayendo la noche hay una baja temperatura y entonces hay una ausencia de cambio entre las camadas del aire, hay un choque térmico, lo cual hace que no haya circulación de viento, ¿verdad? Entonces, cuando esa característica se da, tampoco es apto a hacer aplicaciones. Entonces cuando el viento está ausente, tenemos que parar la aplicación y esperar para que pueda volver a ver viento, entonces para que se pueda seguir la aplicación. Porque generalmente si hacemos aplicación en estas condiciones, el producto va a ir cualquier otro lado menos a nuestro cultivo. Esto es una forma de saber si es que también hay inversión térmica. Si una fogata está bien parado es porque no hay movimiento de viento y cuando hay movimiento de viento también hay es ahí como se muestra en la figura, ¿verdad? La deriva también es denominado como el movimiento del producto fuera de cultivo en el momento de aplicación. Eso también tiene, ahí John va a estar hablando más un poco de lo que es la elección de pico, exceso de presión, entonces también es lo que aumenta la deriva. Ahí como vemos la imagen, muchas veces también vemos a campo eso comúnmente cuando no se cuida estos aspectos que estamos hablando. Ahí se ve otra imagen que la deriva es prácticamente bastante. El producto se va a otro lado y pues esto puede causar, dependiendo del producto que está aplicando, puede causar muchos problemas. Bueno, después hay un poco lo que es la recomendación de presión. Yo creo que durante que hable John sobre la calibración de la máquina o elección de pico va a estar también hablando un poco más, ¿verdad? Para cada producto hay una recomendación de presión, ya sea en bar o en libras, ¿verdad? Entonces, para glifosato, para herbicidas de suelo, con 30 a 60 libras ya se puede aplicar. 45 a 90 para insecticidas y fungicidas en cultivo abierto y de 60 a 110 para insecticidas y fungicidas en cultivo cerrado. Bueno, las gotas adecuadas también acá tenemos un cuadro donde se especifica también para cada producto. Para herbicida podemos trabajar sin problema con gotas gruesas y muy gruesas. Para herbicidas de suelo principalmente se puede trabajar con gotas gruesas sin problema. Para herbicidas postemergentes se puede trabajar con gotas gruesas y medias y finas. Para herbicidas postemergentes de contacto se recomienda trabajar con gotas finas y medias. Y para insecticidas y fungicidas en cultivo nuevo, gotas medias y finas en condiciones favorables y gotas medias y finas también en condiciones un poco desfavorables. Para insecticida y fungicida en cultivo cerrado, generalmente, así como dije también al principio, donde miramos esa figura, con gotas medias también puedo trabajar en condiciones favorables para que pueda por lo menos asegurar la penetración del producto. Bueno, la gota adecuada que nosotros queremos hacer es que tiene que ser pequeña y suficiente para producir una buena cobertura y una buena penetración en el cultivo, pero también tiene que ser lo grande y necesario para que no se pueda provocar una deriva. Entonces, eso es un poco lo que queremos llegar a producir para que podamos tener ese éxito en el control del producto que queremos aplicar. Bueno, entonces acá yo le voy a dejar a John para que pueda estar hablando un poco lo que es los picos y calibración, ¿verdad? Buenas noches, ¿qué tal, compañeros? Gracias por la presentación. Como mencionó Milciades, voy a comentarle un poquito sobre el tema de boquillas. No va a ser muy extenso por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Para no extender demasiado, pero por lo menos vamos a hacer una introducción sobre lo que son boquillas de pulverización.
Las boquillas que nosotros utilizamos en nuestros pulverizadores son boquillas hidráulicas. Un poquito para entender, se ejerce una presión sobre el caldo de pulverización, que sería el trabajo de nuestra máquina pulverizadora. El caldo pasa por el orificio de las boquillas formando las gotas. Ahí, como había mencionado Mixiades, ya las gotas dependen ya de la presión de trabajo y también de las boquillas que vamos a estar seleccionando para los diferentes tipos de productos que vamos a estar aplicando. Las funciones de las boquillas: formación de las gotas y regulación del caudal, o sea, es decir, los litros por hectáreas, siempre en relación a velocidad y presión de trabajo. Para ir entendiendo un poquitito el tema de selección de boquillas, que casi diría que es lo más complicado en una aplicación de defensivos. Lo ideal sería identificar primeramente el caudal deseado en la aplicación y qué tipo de producto y velocidad vamos a estar utilizando en esa aplicación. Para tomar un ejemplo de una aplicación, por decirle 60 litros por hectárea, ahí como podrán ver en la imagen, siempre lo fundamental es seguir la recomendación del fabricante. En este caso estamos usando una boquilla, como podrán ver a su lado izquierdo, una boquilla BI Twin, que sería una boquilla antideriva, 110.01 que sería el caudal. Más adelante vamos a profundizar un poquito eso. Entonces vemos ahí que la velocidad mínima de trabajo sería en este caso 8 kilómetros por hora. Si nosotros reducimos la velocidad, por ejemplo, a 7, ya nuestra presión de trabajo va a ser inferior a la recomendada del fabricante. O sea que esa boquilla nos permitiría 60 litros hasta 8 kilómetros por hora. Una velocidad media que sería de 10 kilómetros por hora, con ya una presión, por decir intermedia, ¿verdad? 75 psi. La velocidad máxima que permite el fabricante, en este caso sería de 12. Ahí, como podrán ver, con 105 libras ya, en 12 kilómetros por hora, 61 litros. Se va a estar un poquito inferior a 105 para hacer 60 litros por hectárea. Es así, insisto mucho siempre en esto, porque una máquina electrónica hoy día de repente te haría lo que uno le pide. Si nosotros estamos yendo en esa calibración, por decirles en 18 kilómetros por hora, la máquina nos va a responder. Ella va a hacer lo que le pidamos, solamente que ya vamos a salir de la recomendación y ya vamos a estar perdiendo el tamaño de la gota y por ende nuestra aplicación. Evaluación de boquillas de pulverización. La evaluación siempre es interesante porque, de acuerdo, eso va a estar a la par con la calidad de nuestra aplicación. Un método sería por el ángulo de aplicación. Nuestras boquillas tienen un cierto ángulo que también está indicado por el fabricante. Entonces, a medida que se va desgastando, también va a ir variando el ángulo de aplicación. Entonces, uno sería por eso medio, con un medidor de ángulo, para poder evaluar si está teniendo desgaste o podemos ir utilizando. Otro medio que es por el cual nosotros estamos optando hoy día, que sería por medio del perfil de distribución. Eso está también dentro de la norma ISO que había comentado el compañero Milciades hoy. Eso se evalúa con ayuda de una mesa de distribución. Mide la uniformidad en la cual es distribuido el producto a lo largo de nuestra barra de pulverización. Y de acuerdo con el caudal de la boquilla, que sería otro método, se hace con ayuda de una probeta y se lleva en cuenta el caudal a una X presión de la boquilla usada con relación al caudal de una boquilla nueva. Se toma en base una presión de trabajo y se evalúan ambas. O también podemos comparar fácilmente con ayuda de una tabla de esa boquilla. Formato de boquillas: abanico plano padrón. Serían las boquillas abanico que nosotros usamos, que todos conocemos, que tenemos con nuestras pulverizadoras.
abanico plano uniforme. Eso sería una boquilla si se utiliza solamente una boquilla de trabajo. Sería tipo para una pulverizadora mochila. Cono vacío, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es vacío en el centro de la boquilla, ya hace aplicación en forma de un cono, en el centro no estaría aplicando. Y el cono lleno, que justamente a diferencia del vacío, él llena ese vacío del centro de la boquilla. Boquillas de tipo abanico. Dentro de esas encontramos otras diferentes opciones. Serían boquillas sin preorificio. Las características serían gotas finas a extremadamente finas y son boquillas compactas. Otro tipo ya sería con preorificio. Son gotas medianas ya, también de forma compacta. Ahí podrán apreciar en las imágenes. A su lado izquierdo van a ver la que no tiene preorificio. Sería tipo como una boquilla con un hueco. Y la otra con preorificio tiene como una tapa, la cual ya retiene un poco de presión que está dentro del circuito de pulverización. Y también esa tapa es la que va a definir el caudal de la boquilla. Entonces, como ya la presión no incide directamente en la salida de la boquilla, aumenta un poquitito el tamaño de las gotas ya. Ambas recomendadas para productos de contacto, ¿verdad? Donde requiere mayor cobertura. Boquillas antideriva. Las primeras generaciones de boquillas eran un poco más largas, su característica, gotas muy gruesas, más para productos sistémicos, herbicidas, donde también sea un poco más dificultoso trabajar por el tema de la deriva. Entonces, que no tengamos mucha pérdida y también que sea un poco más segura nuestra aplicación. La segunda generación de antideriva serían ya boquillas mucho más compactas que las anteriores y también con la misma característica que la generación anterior. Siempre recomendadas para productos sistémicos y también donde se requiera resguardar un poquito las cuestiones de deriva. Dentro de las boquillas tipo cónicas, encontramos la boquilla cono vacía, como le había comentado hoy. Su característica de gota fina, tamaño medio, no son muy largos ni muy compactos. Cono vacío antideriva, también produce gotas gruesas, igual que las antiderivas de forma abanico. Y la otra sería de cono lleno, produce gotas finas a medias y también es de tamaño medio. Ahí, para llevar en cuenta cómo identificamos una boquilla de cono vacío con una de cono lleno. Se puede fijar bien en la boquilla de cono vacío antideriva, que los orificios del difusor están hacia los extremos del difusor, están los orificios. Lo mismo pasa con la de cono vacío que no tiene inducción de aire. Por lo contrario, la de cono lleno, se llega a apreciar en la imagen que él tiene un orificio en el centro del difusor. Justamente ese orificio es el que llena el cono de la boquilla. Y otro aspecto para llevar en cuenta, siempre las boquillas cónicas que van a ser antiderivas son de cono vacío. Cono lleno antideriva, que yo sepa, no hay todavía en el mercado hasta hoy día. Para hacer una comparación, justamente lo que le había comentado hoy, lo que nosotros utilizamos, nuestro método de evaluación, son las mesas distribuidoras. Ahí podemos ver cómo se comportan las boquillas cónicas vacíos y las de cono lleno. Lo ideal en este método de evaluación sería que no pase del 15% de variación a lo largo o de variación de la distribución. Sería el coeficiente de variación. En esa imagen podemos apreciar las boquillas con inducción de aire al lado izquierdo del monitor y las boquillas sin preorificio. Ambas son boquillas de tipo abanico. De repente podrían ser inclusive boquillas del mismo caudal
bajo la misma condición de presión de trabajo, simplemente variando el tamaño de gota por el tipo o por la característica de la boquilla. Es importante resaltar un poquito ahí que el tamaño de la gota nosotros tenemos que conseguir con el tipo de boquillas que vamos a seleccionar para el trabajo específico que queramos hacer con ellas. A veces se tiene un concepto un poco erróneo sobre eso, que se maneja el tamaño de gota con relación a presión de trabajo. Eso es un concepto que tenemos que cambiar un poco. Justamente por eso tenemos varios tipos de boquillas en donde con una presión de trabajo, justamente lo que había mostrado en la tabla del fabricante, respetando siempre esos parámetros. Entonces, con la misma presión de trabajo, podemos hacer diferentes tamaños de gota, solamente seleccionando la boquilla adecuada para nuestro trabajo. Las nomenclaturas de las boquillas, siempre hablando en este caso de boquillas abanico, la marca, el fabricante, el tipo de boquilla sería el modelo. Cada fabricante le va a poner un cierto tipo de modelo a sus boquillas. Al lado izquierdo, 80-110 sería el ángulo de abertura de la boquilla, justamente por el ángulo que le había comentado hoy, donde podemos medir también el desgaste. El lado derecho, 0,3 o 0,15, sería el caudal, como dice, galones por minuto a 3 bar o 45 libras de presión. También mediante eso se puede llegar a medir un cierto desgaste de la boquilla. Ahí puse como referencia la norma ISO 10625, que es la norma que regula el caudal de las boquillas. ¿Qué significa eso? Que siempre y cuando sean unas boquillas abanico, nosotros acá o en el resto del mundo, independientemente a la marca de la boquilla, cuando tengamos una boquilla 0,2, siempre eso va a referir a 800 ml por minuto o a 2 galones, ¿verdad? Por eso las boquillas abanico siguen ese padrón. En las cónicas, en algunos casos siguen, en otros casos no. No están necesariamente obligados a seguir ese padrón de boquillas. Justamente lo que había comentado, el tema de la norma, ahí para entender un poco, si tomamos referencia a la boquilla amarilla, todas las boquillas abanico amarillas van a ser 0,2. En el sistema internacional van a tener 800 ml por minuto a 3 bar de presión, que es una base que se usa siempre para llevar en cuenta en la calibración también. Siempre una base como 3 bar, porque es una media, de ahí se puede reducir un poco la presión y también podemos aumentar un poco. En el sistema americano sería 45 psi, pero son galones por minuto. De ahí viene esa referencia de 0,2. Justamente por ese sistema, el sistema de identificación de boquillas. Un comparativo de vida útil de las boquillas. Normalmente lo que encontramos en el mercado son boquillas de cerámica y boquillas de poliacetal. Ahí podemos ver la diferencia en desgaste. También importante recalcar en ese sentido que las boquillas de poliacetal son un poco más maleables. Entonces se llega a mayor precisión en cuanto a caudal y tamaño de gota en esas boquillas. Y también la variación del costo de las mismas. Entonces, siempre evaluar eso, ¿verdad? Por la precisión y por el costo. Entonces, hacer la relación de costo-beneficio, ¿no? Generalmente son esas dos boquillas las que más se están encontrando hoy día en el mercado. En cuanto a calibración de pulverizadores, para tomar en cuenta, hacer un pequeño resumen por lo menos de eso. Preparar el pulverizador para lograr lo deseado. Ahí lo más importante era producir las gotas en un determinado tamaño y llegar a un volumen de aplicación.
Para determinar la tasa de aplicación, se recomienda seguir las instrucciones de acuerdo a la recomendación del fabricante. Siempre insisto mucho con eso, por lo que le había comentado hoy también. Siempre tenemos que definir bien nuestro caudal de aplicación, es decir, litros por hectárea, y nuestra velocidad de aplicación. Con esos dos parámetros, nosotros tenemos que seleccionar la boquilla que va a ser adecuado para nuestro trabajo. Determinar la velocidad de aplicación. Esto es tanto como para pulverizadores con controlador electrónico, como pulverizadores manuales, ¿verdad? Siempre va a ser interesante definir la velocidad de aplicación para seleccionar un tipo de boquilla. Un error muy frecuente, que se posiciona el equipamiento en el punto cero. En realidad, el equipamiento, por lo menos, lo ideal sería 10, 15 metros, pero por lo menos 5 metros antes del punto cero. Posicionar para que cuando llegue al punto cero, nuestro equipamiento ya esté en la velocidad de aplicación. Entonces, en el punto cero, se toma referencia del cronómetro hasta el punto 50. Entonces, sabemos en cuántos segundos recorremos 50 metros de distancia. Cálculo de velocidad. Para calcular el tiempo, siempre 180 es una constante. Para explicar un poquitito dónde sale ese valor, serían 3.600 segundos, que tienen una hora, por 50 metros. Nos sale 180.000, serían metros por segundo. Si nosotros pasamos a kilómetros por hora, dividimos en 1000 y sale ese valor de 180. Eso, como le había dicho, es constante siempre. En el ejemplo, para recorrer 50 metros, el tractor tarda 23 segundos. Entonces, 180 dividido 23 es 7.8 kilómetros por hora. Si nosotros tomamos referencia, por decirles 18 segundos, los 50 metros, sería 180 dividido 18, que van a ser exactamente 10 kilómetros por hora, velocidad de aplicación. Espacio entre boquillas. El espacio entre boquillas va a ser fundamental para elegir el caudal de la boquilla y también para nuestra presión de trabajo, para nuestra calibración. Hay máquinas que vienen con separación de 35, hay máquinas que vienen con separación de 50. Entonces, si nosotros tenemos una máquina de 35, nosotros tenemos mucho más cantidad de boquillas a lo largo de la barra. ¿Qué significa eso? Que la boquilla también va a ser de un caudal inferior, porque va a tener que hacer el mismo caudal, el caudal general va a tener que ser el mismo, independientemente de la cantidad de boquillas que tenga. Para calcular litro por minuto de una boquilla o de una aplicación, litro por hectárea, kilómetros por hora, por espaciamiento entre boquillas, y sobre 60.000, que sería también una constante. Como un ejemplo práctico, litro por hectárea 120, 8 kilómetros por hora, y espacio 50 centímetros, que es lo normal que tenemos en el mercado. Dividido 60.000 sería 800 ml por minuto. Si volvemos a la tabla de hoy sobre caudal de boquillas, se podrán fijar que la boquilla 02 en una presión de 3 bar da 800 ml por minuto. ¿Qué significa eso? Que para el requerimiento de esta aplicación, en este caso sería una boquilla 02, entonces. Trabajaría justo en el medio, ¿verdad? 3 bar de presión para dar esos resultados. Ahí podemos ir al ejemplo, si me acompañan un poco. 120 litros, tabla de velocidad arriba 8 kilómetros por hora. Nos da exactamente 45 psi, que serían 3 bar de presión. Y de ahí, si volvemos al ejemplo de hoy, para definir velocidad mínima, podemos ver que en 7 kilómetros por hora, él nos va a permitir todavía, va a trabajar un poquitito arriba de 30, y en 12 kilómetros por hora, él también nos va a permitir todavía hacer. Entonces, eso sería nuestro rango de la boquilla.
siempre respetando la recomendación del fabricante. Ahí van a ver fabricantes o tipos de boquillas que permiten un rango un poco mayor. Puede ser de más presión o inclusive de menos. Estoy viendo también muchas preguntas. Voy a pedirles por favor también que vayan apuntando. Al finalizar vamos a estarle respondiendo a cada uno las inquietudes que tengan. Esto estoy viendo ahí de las boquillas 3D, a lo que se cuestiona bastante. Ahí al final de la charla vamos a estar respondiéndole a todos. Calibración de un equipo. ¿Sí? Verificar el desempeño de la máquina con lo previsto en la regulación. O sea, todo lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, hacer posible en el campo. Posicionar la máquina con rotación de trabajo. ¿Qué significa eso? Que siempre cuando estemos queriendo calibrar una máquina, por lo menos que esté en rotación de 1500, 1600, para que esté lo más preciso posible o la condición de trabajo. Fijar la presión del comando. Normalmente recomendamos fijar a una presión alrededor de 50 psi, 45. Como le había dicho hoy, 3 bar es una referencia que se usa en boquillas abanico siempre. Entonces que esté lo más cerca de lo real. Realizar la colecta en la barra con ayuda de una probeta graduada, puede ser con un vaso calibrador también. Calcular la medida de litros por minuto en la barra y ajustar la constante. Eso va a ser en el caso de una máquina electrónica. Para ambos casos, fijar siempre la presión en comando y ajustar las secciones. Ese es el primer paso. Ahí van a apreciar al lado derecho de su pantalla. En el centro, eso regula nuestra presión en toda la barra. Sería la presión de trabajo. A ambos lados tenemos las secciones, las válvulas de sección. Para llegar a entender eso, si nosotros tenemos un caudal de 100 litros por hectárea, ¿qué significa eso? Con las 4 secciones, nosotros estamos aplicando 25 litros en cada sección. Entonces, nosotros tenemos que regular la sección para que en el momento que se cierre, que los mismos 25 litros que aplica esa sección, en el momento de que se cierra, que esos mismos 25 litros vuelvan al tanque. Si en vez de 25 vuelven 20 litros al tanque, esos 5 litros excedentes se van a distribuir en las otras 3 secciones. Y viceversa, si vuelven 30 en vez de 25, esos 30 que retornan le van a estar quitando caudal a las otras 3 secciones que están abiertas. Entonces nuestro primer paso va a ser calibrar las secciones de la barra. Eso, como le había dicho, es en ambos casos, tanto en la electrónica como en la manual. Realizar la colecta en la barra, puede ser con la probeta, con un vaso calibrador. En el caso de que sea una máquina manual, también podemos hacer con la ayuda de un calibrador, donde ya nos indica el litraje por hectárea. Es así, si nosotros hacemos nuestro conteo de velocidad, por decirles 18 segundos los 50 metros, recolectamos durante los 18 segundos y ya nos va a dar el litro por hectárea, siempre teniendo en cuenta también el espacio entre boquillas. Si hacemos con un vaso calibrador, directamente nos va a dar el litraje. Y si hacemos con probeta, siempre con la ayuda de la tabla de la boquilla. Vamos al ejemplo. Varias colectas. Todos esos datos son ml recolectados en una boquilla. En este caso es en 30 segundos. Como podemos ver ahí, el caudal por minuto es de 1,300 litros. Nuestra probeta normalmente son de 1 litro. Entonces se hace en 30 segundos y al final se multiplica por 2 para tener los litros por minuto. Eso, 1,355 ml. En el ejemplo, por 37 boquillas, una máquina de 18 metros,
nos va a dar el resultado de litro por minuto en la barra. Sería la barra completa. Para nosotros llegar a ajustar la máquina que esto esté calibrado, nosotros vamos a usar un ejemplo de las máquinas que predominan en nuestro mercado. Toda máquina que tenga un caudalímetro, de alguna otra forma se va a tener que ajustar nuestro litro por minuto de la barra con lo que está dando nuestro monitor, independientemente de la marca del equipo. Toda aquella máquina que tenga caudalímetro va a tener necesidad de hacer eso. En este caso vemos el ejemplo de una Yacto. Programación de caudal. Esos datos, litros por minuto, nos va a estar dando el monitor, y la constante actual, o sería la constante que está trabajando ya la máquina. Litros por minuto, 51.5. Vamos a suponer que esos litros por minuto sean los datos de nuestro monitor. Nuestra constante es 630. Nosotros en el ejemplo habíamos recolectado, voy a volver al ejemplo, 50.1 litros por minuto, y nuestra máquina nos está dando 51.5. Prácticamente 1,5 litros por minuto la diferencia. Esa diferencia nos va a dar error de aplicación en cuanto al volumen por hectárea. De repente las máquinas nos va a estar dando 100 litros por hectárea, y en la realidad está aplicando 110 por ese error de lectura. La constante actual del monitor se hace multiplicado por litro minuto que nos indica el monitor, y eso se divide en los litros por minuto recolectados. Ese valor de 648 va a ser nuestra nueva constante. En el momento de ingresar al monitor, automáticamente el monitor va a corregir nuestros litros por minuto. Voy a dejarles otra vez en compañía del compañero Milciades, y también ya vamos a ir viendo las preguntas para ir respondiendo. Bueno, un poco para ir cerrando también, para no alargar mucho la charla, ¿verdad? Queremos más o menos ahí tocar un poco lo que es los avances que se tienen en tecnología de aplicación. Sabemos que los drones es una tendencia también, ahí en otros países se utilizan ya también bastante, pero tiene algunos trabajos que se están haciendo para poder afinar, digamos, para que pueda ser efectivo. Y uno de ellos, el control de flujo, la posición vertical para mantener, tiene mucha deriva también por la cantidad mínima que usa de tanque pequeño. Entonces y también los aspectos jurídicos. Sabemos que para alzar en el aire tenemos que entrar con temas, en nuestro país, en este caso, el que controla es la DINAC, ¿verdad? Que para el control de drones y para que puedan tener permiso de vuelo y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, son aspectos que se van hablando ya también a nivel, digamos, mundial, y también Sudamérica, y por qué no en Paraguay, ¿verdad? Las pulverizadoras inteligentes también son una tendencia. Sensores para leer arquitectura y cantidad de hojas, sistema de toma de decisión, ajuste automático de tamaño de gota y volúmenes. Estos son algunos pulverizadoras. Yo creo que también ya acá en Paraguay tenemos ya empresas que van también trabajando en estos aspectos. Entonces también son para ir un poco sabiéndote qué es lo de la tendencia a nivel mundial, ¿verdad? Los pulverizadoras inteligentes lo que básicamente hace es, digamos, que tenga sensores climáticos, tiene que tener un mini estación meteorológica, digamos, en este aspecto. Y a medida que va aumentando va variando las condiciones climáticas, también automáticamente él ya varía los tamaños de gotas, si es que por necesidad, para que no haya deriva o no haya, para que no pueda estar interfiriendo en la penetración y todas esas cuestiones. O sea que también son trabajos que
que se están haciendo a nivel mundial que para perfeccionar las aplicaciones. Sabemos, bueno, los avances y desafíos, entonces calidad de la aplicación, aplicaciones en condiciones ideales, así como estábamos hablando al principio cuando estábamos haciendo las preguntas, siempre tratemos de llevar todo eso en cuenta, ¿verdad? También acá le agregamos un poco lo que es la franja de protección, respetar un poco los entornos, saber si estamos aplicando en zonas urbanas, edificaciones, donde hay manantiales, nacientes, áreas de protección ambiental, apicultura, cultivo sensible. También queremos un poco siempre nosotros como técnicos y también algunos productores que siempre podamos llevar eso en cuenta para que podamos estar en armonía con el medio ambiente. Estar consciente de las condiciones, de no respetar también las buenas prácticas. Tecnología de aplicación como parte principal de estrategia de control en el manejo integrado, como dijimos también, si hacemos una buena aplicación, vamos a tener un buen manejo, principalmente en las malezas o plagas que son de difícil control. Los aspectos legales también es importante ir sabiendo. Integración operacional con la parte agronómica, también nosotros siempre insistimos mucho en lo que hacen las investigaciones, que lleven un poco en cuenta, ¿verdad?, lo que es tecnología de aplicación al instalar una parcela de ensayo, al que maneje un poco, que se tenga esos datos, ¿verdad?, dentro de los ensayos, los trabajos. Si se está trabajando con gota fina, gota gruesa. Sabemos que en el mundo se está creando productos biológicos. La agricultura digital también ya es una realidad. Los drones, pulverizadores inteligentes, como estaba mostrando. Tendencias. Acá tengo un dato que actualmente hay 465 agentes contra patógenos publicados y 219 agentes contra insectos siendo producidos. O sea que en realidad son productos ya, digamos, biológicos y que nosotros como desafío tenemos que ir viendo los métodos de aplicación de estos productos. Entonces también está bien involucrado ahí el tema de tecnología de aplicación. Las investigaciones hoy en día son más rápidas. Acá creo que en estos aspectos los compañeros de CDI también me van a corregir si es que esos datos ya se modificaron, o acá por ejemplo dice que los bioherbicidas aún no son realidad, pero yo sé que hay trabajos que se están haciendo, entonces cuando sea realidad tenemos que ver de adaptar la tecnología de aplicación para que pueda estar aplicándose en los campos. Toxicidad reducida también es una tendencia, o sea, todo lo que se está produciendo ahora, la toxicidad va reduciendo. La tecnología con baja deriva también es una tendencia. Formulaciones. Las formulaciones serán herramientas. Sabemos que una buena formulación hoy también incide mucho en la calidad del producto. Ayudantes con usos más técnicos. Tenemos que trabajar más en temas de coadyuvantes, de ir reduciendo un poco la cantidad que hay de coadyuvantes y saber qué tipo específicamente utilizar para cada aplicación. Formulaciones para caudales más concentradas. Muchos sabemos que de los productos que quizás tenemos hoy en el mercado, también los herbicidas, por ejemplo, volvieron mucho lo que eran antes. Fueron pensados para caudales altos. Entonces, también es un desafío la granulometría de formulaciones más finas para evitar el trancado de sistemas. Y bueno, prácticamente es todo lo que hoy queríamos presentar, ¿verdad? Dejar un poco abierto un debate. Como dije al principio, es un poco un tema bastante amplio. Tenemos que hacer varios cursos o varios trabajos, inclusive prácticas, como vieron. Tenemos que palpar muchas cosas para poder afinar un poco lo que es tecnología de aplicación, pero siempre es importante llevar y recordarnos todos estos aspectos técnicos importantes para que podamos realmente tener una producción exitosa, para que principalmente el productor que está invirtiendo tenga los resultados positivos que está buscando, y que también como técnicos seamos bien responsables a la hora de recomendar, de estar acompañando un cultivo, y que podamos trabajar bien en armonía y principalmente también respetando el medio ambiente. Entonces, no sé si John, ¿crees
agregar algo, si es que le damos al presentador para que pueda hablar sobre las preguntas. Sí, volviendo a señor Evaristo Brites, se puede hacer gotas finas con caudal alto. Es así, en realidad el tamaño de gota no debería interferir en el caudal o viceversa. Nosotros con un caudal de 30 litros por hectárea podemos hacer gota fina y también podemos hacer gota gruesa. O con un caudal de 200 litros por hectárea también podemos llegar a hacer gotas finas o gotas gruesas. Eso es lo que le había comentado hoy. Siempre llevar en cuenta la presión de trabajo, el requerimiento de la boquilla, y si nosotros respetamos eso, nosotros si queremos hacer de repente un caudal mayor, entonces simplemente hay que optar por una boquilla de caudal mayor que siempre trabaje dentro de la recomendación del fabricante. Si nosotros usamos una boquilla antideriva que teóricamente está diseñada para hacer gotas gruesas, siempre y cuando nosotros respetemos la tabla del fabricante, su parámetro de trabajo, siempre vamos a estar haciendo una gota gruesa. Viceversa, si nosotros tenemos una boquilla que su característica de aplicación es una gota fina y no salimos del parámetro del fabricante, del rango de presión de la boquilla, siempre esa boquilla va a seguir haciendo gotas finas, independientemente del caudal de aplicación. Otra pregunta, un KPA, ¿cuántos PSI son? O sea, un KPA, o sea, un bar serían 100 KPA y un bar son 14.5 libras. Los picos 3D, es así, en realidad los picos 3D, nosotros hoy por hoy estamos recomendando para fungicidas o fungicida insecticida. Depende mucho del caudal de aplicación. La recomendación, siempre siguiendo recomendación de fabricante, volúmenes arriba de 100 litros por hectárea. La característica de esa boquilla son gotas medias a finas, dependiendo la variación de la presión. Nada más que agregar, sino que sería más o menos para ese uso. Puede ser utilizado en productos herbicidas de repente que requieren una mayor cobertura, pero ahí sí ya hay que ir evaluando tema de deriva y presiones de trabajo. Siempre cuando vamos a utilizar para herbicidas hay que cuidar mucho el aspecto de la deriva. De repente trabajando sobre presiones un poquito inferiores que para fungicida. Ahí Alfredo Patiño, el compañero también. Consulta sobre si sobre el país hay una ley de inspección de máquinas. Una pregunta muy interesante, algo que se debate mucho en los simposios también que estamos participando siempre, ¿verdad? Lastimosamente no hay una reglamentación todavía. Sí hay una norma ISO, como comentó Misaes, sobre reglamentación de máquinas en uso. Ahí sí hay una reglamentación, pero no es internacional todavía, más para países de Europa que están implementando eso. Pero hoy día, acá en América del Sur, por lo menos no tenemos ninguna reglamentación todavía sobre eso. Un poco hablando sobre eso también, John, nosotros siempre calculamos de repente el ente que podría ser el que regule también el tema de las inspecciones. Es una tendencia, podemos tomarlo como tendencia porque podemos de repente tener sus ventajas también, ¿verdad? Sabemos que si las máquinas fluidizadoras están en buenas condiciones y si hay un ente que pueda estar verificando todo eso y explicando, poniendo todo en condición nuestra máquina, que tenga una habilitación que pueda estar trabajando, también va a dar la seguridad al productor y su entorno, ¿verdad? No sé, Andrés, si hay alguna más consulta. Hay una pregunta de Walter Jiménez, dice, hablando de tecnologías, ¿se tienen registros en DVI de parcelas para las aplicaciones de productos? No
sé si esa es una pregunta nueva, ya le respondieron. Sí, una pregunta nueva. Walter, muy interesante en realidad. Lo que nosotros tenemos datos de NDVI, generalmente no tenemos información de que se use esa información para aplicar, digamos, para colocar a un sistema de polarización para que se pueda hacer digamos, una aplicación, en este caso, dirigido en los lugares donde el NDVI te muestre algún problema, ¿verdad? Sinceramente, Walter, esa información no tenemos, ese registro no estamos teniendo, no tenemos experiencia que se use esa información para las aplicaciones de fitosanitarios. Sí se usa para aplicación de fertilización o otras cosas, pero para productos fitosanitarios no tenemos registro, Walter. Perfecto. Solo para recordar, NDVI o NDVI es índice normalizado de vegetación. Y si no hay más preguntas, me gustaría agradecerles a nuestros disertantes. Muchas gracias por esta excelente presentación, muy completa, muy detallada, excelente. Solo recordarles a los que se unieron a la charla que se grabó y se va a estar alzando en nuestras páginas. Entonces pueden volver a consultar esta charla. También me preguntaron si la presentación en sí va a estar disponible. Entonces voy a cederle la palabra a nuestros disertantes. Sí, no tenemos problema en compartir las informaciones. Se pueden poner ahí, tenemos nuestro número de teléfono y a través de CDI también no hay problema para poder compartir con los colegas y con los productores, sin problema. Perfecto. Entonces, les agradecemos muchísimo desde el CEDIC y esperamos que se puedan unir de nuevo a nosotros en la charla la siguiente semana. Muchas gracias a todos.